Bien, en los dos primeros temas de este módulo dedicado a las tecnologías de la web semántica, habíamos visto primeramente un modelo de datos, que es el modelo o el framework RDF. Habíamos visto que es un modelo para representar conocimiento basado en los identificadores de recursos que identificaban de forma unívoca distintos recursos en la web. Y por otro lado, te basaba en lo que se denominan las tripletas, es decir, que se podían establecer relaciones entre distintos recursos mediante las propiedades. Luego habíamos visto que mediante el uso del esquema RDF se podía añadir información a los datos representados en RDF y obtener nuevo conocimiento, es decir, generar nuevo conocimiento a los datos a partir de los datos existentes. Pero, como cualquier modelo de datos, no nos serviría o no sería de mucha ayuda si la información que contienen esos grafos RDF no se puede obtener o no se puede extraer de una forma sencilla. Para ello es para lo que se crea o el consistorio WQO crea o propone el lenguaje de consulta SparkQL. Este lenguaje de consulta lo vemos aquí, vemos que se encuentra sobre lo que sería el modelo RDF y no, como podría parecer, en principio, tal y como hemos descrito, que primero vimos RDF y luego el RDF esquema, y no se encuentra sobre RDFS. ¿Por qué es eso? Por la razón, y es que cuando nosotros ejecutamos un razonador utilizando un esquema RDF y lo aplicamos a un conjunto de datos representado por un grafo, el resultado es otro grafo RDF. Por tanto, la consulta en SparkQL siempre va a ser sobre grafos RDF. Bien que hayan sido introducidos directamente como grafos o bien que ese grafo haya sido el resultado de aplicar un razonador utilizando un esquema. Como acabamos de comentar, RDF es un modelo de datos muy simple y ya lo acabo de decir, pues si nosotros tenemos un conjunto de datos y no los podemos acceder, consultar, pues la verdad no tendría mucha utilidad, simplemente sería como un repositorio donde los datos están almacenados, pero sin posibilidad de extraer información de ellos y utilizarlo para otros recursos. En este sentido, el consistorio WQO propone el SparkQL. Curiosamente, SparkQL es el acrónimo de SparkQL Protocol and RDF Query Language. Curiosamente, SparkQL aparece tanto en la definición como en el acrónimo. Esto es un poco un guiño a que el RDF todo está expresado en RDF. Vamos a ver en este tema cómo se realizan estas consultas utilizando este lenguaje. Veremos que la forma en que se crean las consultas son muy similares a SQL. Aquellos que hayan estudiado o conozcan SQL verán que existen muchas similitudes a la hora de filtrar resultados y de realizar este tipo de consultas. Aparte del SparkQL, el consistorio de WQO ha definido, ha propuesto otro tipo de otros estándares, además de lo que es el lenguaje propiamente dicho. Por un lado, define el protocolo SparkQL. ¿Por qué? Porque es una forma que nosotros podemos hacer las consultas no solo sobre grafos que residen localmente en una máquina, sino que se puede acceder a grafos que residen externamente, es lo que se denominan endpoint. Ya en las clases anteriores hemos visto cómo en la clase primera de introducción hacíamos consultas a un endpoint, a un servidor que era el de la EMET. Realmente ese grafo no se encontraba físicamente en nuestro PC, sino que residía en un servidor y se podían hacer consultas contra ese servidor. Además de cómo hacer esas consultas, que sería el protocolo SparkQL, también define un formato XML para los resultados. No obstante, casi todos los servidores que permiten aceptar consultas SparkQL no solo van a poder volcar los resultados en formato XML, sino que también normalmente lo pueden volcar en otros esquemas de serialización, como puede ser
Turtle o incluso JSON para que sea más fácil. Luego también se define lo que se denominan las consultas federadas. Hasta ahora había dicho que el protocolo permitía acceder a un servidor remoto y realizar la consulta, o bien puedo hacer la consulta sobre un grafo que encuentre en mi propio ordenador. Pero en muchas ocasiones puede ocurrir que la consulta se distribuya sobre distintos servidores, sobre distintos endpoints. En ese caso se considera o se denomina consulta federada. Y por último, se define un protocolo para descubrir servicios SparkQL sobre la red. Vamos a ver los elementos o las partes que componen una consulta SparkQL. Una consulta en SparkQL, en este lenguaje de consulta, se puede dividir en 3 grandes bloques. Por un lado tendríamos el bloque dedicado a lo que es el tipo de resultado que yo quiero obtener cuando se realiza esa consulta. Por otro lado tendríamos lo que es el patrón de la consulta, es decir, la consulta propiamente dicha. Y por último tendríamos una serie de modificadores que van a modificar el resultado. Básicamente estos modificadores pues tienen que ver con limitar el número de resultados que da, filtrarlos y demás. La sintaxis que tendría una consulta la vamos a ver aquí, ya veremos a lo largo del tema cada uno de los elementos. Entonces, en una primera parte tendríamos el prefijo, los prefijos. Indicar que esto se puede obviar, ya que los prefijos habíamos comentado que no es más que una abreviación para los espacios de nombre. Pero, lógicamente, las consultas en SparkQL se pueden realizar sin utilizar estas abreviaciones. Pero, lógicamente, es mucho más cómodo y más legible utilizar estas abreviaciones. Los prefijos vendrían todos al principio, precedidos de la palabra prefix, luego la abreviación que le vamos a dar para ese espacio de nombre, 2 puntos y el espacio de nombre. Normalmente existen los estándares, el RDF, RDBS, XSD y aquellos otros que vayamos a utilizar. A continuación vendría la indicación del tipo de consulta que vamos a hacer. En este caso es un select. Vamos a seleccionar datos. Luego vendría, esto es opcional, no siempre aparece, es indicar desde dónde vamos a obtener esos datos. Luego vendría con el where el patrón de la consulta. Vemos que el where es una palabra que vamos a encontrar también en las consultas SQL de las bases de datos relacionales. Por tanto, veremos que las consultas son muy similares. Y por último, que también son opcionales, son los modificadores. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, se pueden agrupar, se pueden ordenar los resultados por algún campo o limitar, por ejemplo, el número de resultados que obtenemos. Bien, vamos a centrarnos en la primera parte, que son los tipos de resultados. En cuanto a los tipos de resultados, tenemos 4. El más utilizado es el select, que lo que va a realizar, al igual que en SQL, es asociarle a una serie de variables, los valores que encuentra dentro del grafo. Esta es la forma más utilizada para el SparkQL, es decir, tenemos un grafo y queremos obtener información asociando esa información, esos datos, a determinadas variables para luego poder procesarlas. Otro tipo de resultado que nos permiten las consultas SparkQL es el construct. A diferencia del anterior, que era el select, en este caso no devuelve variables con valores asociados, sino lo que devuelve es un grafo. ¿Qué utilidad puede tener esto? La utilidad que puede tener es, por ejemplo, si existe un grafo muy grande, el tiempo para consultarlo aumenta, ya que depende del número de tripletas que posee ese grafo. Sin embargo, si queremos hacer consultas sobre una parte de un grafo, por ejemplo, tenemos una base de datos almacenada en formato RDF sobre, por ejemplo, música, y queremos solamente hacer consultas sobre un determinado tipo de música, no tiene sentido, pudiera ser más interesante obtener un subgrafo del original filtrando solamente aquellos tripletas o aquellos recursos que tengan que ver con un determinado tipo de música, género musical,
actor o grupo, de tal manera que el grafo resultante va a ser menor y las consultas sobre ese grafo más pequeño pues serían más ágiles y más rápidas. Luego tenemos el ask y el describe. Ask sí está estandarizado en el protocolo y básicamente lo que va a devolver es un true o false. Se hace una consulta y lo único que nos va a indicar es si esa consulta tiene solución o no. Es simplemente un ask. Y el describe se dice que no está muy utilizado, yo realmente tampoco lo he visto mucho, y lo que se utiliza es para describir el grafo o describir los resultados. Sin embargo, no se especifica dentro del protocolo el describe, por ello es por lo que no se utiliza mucho y no está implementado. Una vez hemos visto los tipos de resultados que puede producir una consulta en SparkQL, vamos a centrarnos en lo que serían los patrones de consulta. Un patrón de consulta en SparkQL vamos a ver cómo está compuesto por distintas tripletas. Realmente no son tripletas, se denominan patrones de tripleta. ¿Por qué se denominan así? Porque realmente lo que intentan es un patrón con el que encajar o emparejar las distintas tripletas que componen el grafo sobre el cual vamos a realizar la consulta. Estos patrones de tripleta están compuestos de tres partes, lo que sería el sujeto, lo que sería el predicado y lo que sería el objeto. Cada una de estas tres partes puede ser o bien un recurso, por ejemplo en este caso tenemos el recurso correspondiente a la propiedad título de la obra del vocabulario Dublin Core, o bien puede ser una variable. Una variable viene identificada porque el primer carácter es un carácter de interrogación, de cerrar interrogación. Entonces, de esta manera, este patrón va a emparejar con todas las tripletas que existan en el grafo que tengan la propiedad de ese title. ¿Por qué? Porque tanto el sujeto como el predicado de este patrón de tripleta van a ser o son variables. Por tanto, lo que haría la consulta sería buscar todas las tripletas donde aparece la propiedad de ese title y asignarle el valor del objeto, perdón, del sujeto y del objeto a la variable book y a la variable título. Bien, los tipos de patrones que nos podemos encontrar en una consulta van a ser bien patrones de lo que se denomina de grupo o patrones agrupados, que tendríamos los básicos, los opcionales, los alternativos y luego, si bien no es un patrón, sí existen una serie de condiciones a la hora de filtrar los resultados que nos devuelven cada uno de los patrones anteriores. Y por otro lado tendríamos lo que se denominan los patrones nombrados en grafo. Vamos a empezar con lo que serían los patrones en grupo o agrupados. El patrón de grafo básico es el que habíamos visto a continuación, es decir, es una tripleta formada por variables o propiedades o recursos, básicamente. Sería, en este caso, tendríamos una variable, aquí tendríamos como propiedad un recurso y aquí tendríamos otra variable. Estos patrones básicos pueden estar compuestos por más de una tripleta y por tanto hay que separarlos por puntos. De esta manera indicamos a la consulta SparkQL dónde empieza y dónde termina cada patrón de tripleta. En este caso, el patrón de grafos básico estaría compuesto por dos patrones de tripleta, este primero y este segundo. Indicar que el patrón de grafo básico, para que pueda emparejar en el grafo, tienen que darse todas las condiciones, es decir, todos los patrones de tripleta. A la hora de escribirlo, estos se pueden poner como separados por puntos simplemente, como sería este caso. El último no es necesario ponerle punto o cada uno de ellos vendría encerrado entre corchetes. Hay distintas formas de hacerlo. Vamos a ver un ejemplo de una consulta con un patrón de grafo básico. Tendríamos este grafo, que serían nuestros datos. Aquí tenemos un nodo vacío A, que tiene dos propiedades, name y mbox.
otro nodo vacío, el B, también con dos propiedades, name y mbox, y un último nodo vacío que sería el C y solamente tiene mbox. Si la consulta que se realiza es seleccionar las variables name y mbox donde se verifica este patrón gráfico, patrón de grafo, vemos que solamente nos va a devolver estas dos asignaciones de recursos a variables. ¿Por qué es esto? Porque como comenté anteriormente, para que un emparejamiento se pueda dar, debe cumplir con todos los patrones de tripleta. Es decir, lo que estamos indicando aquí es que estamos buscando un nodo en el grafo, que lo asignaríamos a la variable x, que tenga la propiedad name y además el mismo nodo, ya que vemos que en los dos casos la variable es la misma, ese mismo nodo también tiene que tener una propiedad mbox. En el primer caso, el objeto de la propiedad name lo asignaríamos a la variable name y el objeto de la propiedad mbox lo asignaríamos a la variable mbox. Si volvemos a los datos, vemos que este nodo del grafo, el A, contiene las dos propiedades name y mbox. Por tanto, se puede emparejar este objeto con la variable name y este objeto con la variable mbox. Lo vemos aquí en la primera línea. El segundo nodo, no están ordenados, el nodo B, vemos que también tiene la propiedad name y mbox. Por tanto, podríamos asignar este literal a la variable name y este recurso a la variable mbox. Lo vemos aquí, como efectivamente es así. Y por último, tendríamos el nodo C. Vemos que este nodo solamente posee la propiedad mbox. Por tanto, si vamos al patrón básico, vemos que solo se podría emparejar con este patrón de tripleta, pero no con los dos patrones de tripleta. Por tanto, no se realiza la asignación de este recurso a la variable mbox y por tanto no nos aparece en el resultado. Aparte del que hemos visto ahora, que es el grafo, patrón de grafo básico, donde se debe cumplir todas, deben poder emparejar todas las tripletas que aparecen, vamos a ver lo que sería el patrón de grafo opcional. Hemos comentado en más de una ocasión, en esta clase o en estas videoclases, que la web semántica sigue un esquema de modelo de mundo abierto. ¿Qué significa? Significa que no podemos estar seguros que la información que tengamos en un momento dado se vea enriquecida por información que aparece en otra parte de la web. Por tanto, si hacemos una consulta solamente de patrón de grafo, puede ocurrir que no siempre se empareje, aunque haya una parte de la información que sí exista. Esto es una gran diferencia con SQL, ya que en SQL se entiende que es un mundo cerrado donde toda la información va a estar contenida en mi base de datos. En este caso no se puede hacer así, ya que puede haber información repartida en distintos servidores de información y se podría complementar. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que con estos patrones de grafos opcionales se puede hacer consultas donde se recupere una parte de la información y en el caso de que exista información adicional se recuperaría también. Pero si no existe, no nos importaríamos y podríamos tener la parte básica. La sintaxis de estos patrones de grafos opcionales es la siguiente. Tendríamos un primer patrón de grafo básico, el P1, y luego existiría la palabra clave opcional. Y a continuación vendría otro patrón de grafo P2. En esta sintaxis lo que se indica es que esta consulta SparkQL emparejaría con todas las tripletas que cumplan P1. Si no cumplen el patrón de grafo P1, esta consulta, este patrón no emparejaría.
pero con la palabra clave opcional lo que estamos indicando es si también hay tripletas que emparejan con el P2, pues que las devuelva. Si no las hay, no pasa nada, porque siempre y cuando emparejen con el P1 ya nos lo devolvería. Vamos a ver un ejemplo del funcionamiento de este tipo de patrón de grafo opcional. En este caso, volvemos a tener un grafo con datos relativos a personas y vemos que tenemos un nodo A, nodo vacío, y un nodo B. En el caso del nodo A, tenemos la propiedad nombre y 2 direcciones de correo. Y en el caso del B, solamente tenemos el nombre. Esto es simplemente indicar que estos nodos corresponden a un recurso de tipo persona del vocabulario FOA que ya vimos en el tema anterior. Pues bien, si ejecutásemos la consulta anterior, donde el nodo que estamos emparejando debe tener tanto el nombre como la propiedad correo electrónico, veríamos que aquí solamente podríamos emparejar con el nodo A, ya que es el único que posee nombre y correo electrónico. El nodo B solamente posee el nombre. Pero en nuestro caso estamos interesados que nos devuelva a todos los nombres de las personas que aparecen en el grafo. Y en el supuesto de que alguna de esas personas también tuviera correo electrónico, pues que nos dé dicho correo electrónico. Entonces, vemos que la sintaxis ahora sería este primer patrón de grafo básico, que lo que estamos diciendo es que nos devuelva o que empareje con todos los nodos del grafo que tengan la propiedad nombre. Y en el supuesto de que alguno de esos nodos X también tenga el correo electrónico, pues en ese caso que lo asigne. Entonces el resultado vemos como la persona llamada Alice, como tiene 2 correos electrónicos, pues nos devuelve un emparejamiento Alice, el nombre, y como tiene correo electrónico, pues sería el Alice con el correo electrónico, sería este primero. Como vemos que en el grafo existe otro correo electrónico, pues vemos que tendríamos name y mbox para otra tripleta, la tendríamos aquí. Y por último, vemos que Bob solamente tenemos información del nombre, no tenemos su correo electrónico. Por tanto, empareja con este primer patrón de tripleta. Y como con este no empareja, pero al ser opcional, simplemente no se le asigna valor a la variable mbox. Y el resultado sería este que tenemos aquí abajo. El otro tipo de patrón que define el SparkQL es el denominado patrón de grafo alternativo. En este caso, lo que se hace es que disponemos de 2 patrones de grafos básicos, P1 y P2, y el resultado de la consulta es todas las asignaciones o emparejamientos que correspondan con P1 más todas las que correspondan con P2. Es decir, a diferencia del caso del opcional, con P1 siempre tenían que emparejarse. En este caso, tendrían que emparejarse con P1 o con P2. Vamos a ver un ejemplo donde en este caso tenemos información sobre libros. Bien, tenemos 3 libros, el libro A, el libro B y el libro C. El primero se titula SparkQL Query Language Tutorial y el nombre es Alice. El autor es Alice. Vemos que la propiedad que relaciona el libro con el título y el autor utiliza el vocabulario Dublin Core 10, es decir, la primera versión del Dublin Core. Aquí tenemos otro libro con su título y su autor, pero en este caso vemos que el vocabulario que se ha utilizado no es la versión 1.0 del Dublin Core, sino es la 1.1, pero la información que se recoge es la misma, es el título y el autor. Y por último, vemos que tenemos un último libro donde el título es SparkQL y se modificó dicho título utilizando la versión 1.1 del protocolo Dublin Core.
Entonces, en este caso, lo que nos interesa es que nos devuelva todos los títulos y autores de los libros que aparecen en este grafo RDF. Por tanto, si pusiéramos solamente el Dublin Core 1.0, nos devolvería solamente este y este. Pero vemos que las personas que han ido poblando este grafo de datos sobre libros, en un momento determinado decidieron utilizar el vocabulario Dublin Core o 1.1, pero la información que almacena en ambos casos, la propiedad es la misma, relaciona un libro con su título. Por tanto, lo que vamos a hacer en este caso es que nos devuelva todas las tripletas que utilizan la propiedad título de la versión 1.0 y todas las tripletas que utilizan la propiedad título de la versión 1.1, es decir, busca todas las que emparejan con esta primera tripleta de grafo, las devuelve y luego busca, no es un orden, pero sería, y también devuelve todas aquellas tripletas que emparejan con esta patrón de tripleta. Entonces el resultado en este caso vemos que son los 4 títulos que aparecen aquí. 1, 2, 3 y 4 títulos. Hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo una consulta con literales. Por ejemplo, hasta ahora, los ejemplos anteriores, las consultas siempre tenían un recurso. Es decir, en este caso sabemos que la propiedad título es un recurso con su URI correspondiente del vocabulario Dublin Core. Pero en alguna situación, básicamente, queremos, por ejemplo, preguntar por un literal. Hemos visto que siempre el literal tiene que aparecer en el objeto. Entonces, imaginemos que queremos preguntar dentro de un grafo, recuperar todas las tripletas que tienen como objeto un determinado literal. En este caso vemos que son simplemente 3 grafos con la propiedad P, y tienen 3 literales. Cat, que está expresado en inglés, 42, que es un entero, y ABC, que es un tipo de dato especial definido sobre este grafo. Bien, entonces, cuando se hace una consulta utilizando un literal en el caso del objeto y queremos que empareje con ese literal, es muy importante indicar si tiene algún tipo de cualificador, ya que cuando aparece un tipo de cualificador, el literal se entiende como el valor del literal más el cualificador. En este caso, si tuviéramos la primera consulta, no devolvería nada. ¿Por qué? Porque en este grafo no existe ningún literal como objeto de una tripleta que tenga solamente cat. Bien, ¿qué es lo que estamos preguntando en este primer patrón de tripleta? Sin embargo, en este caso, el patrón de tripleta incluye el literal cat con el modificador del idioma. Y vemos que efectivamente hay una tripleta en la que emparejaría. Entonces, V sería el sujeto, emparejaría con el sujeto y P con la propiedad. En este caso, el sujeto sería el namespace X y la propiedad sería el namespace P. Bien, y aquí lo tenemos.